y empiezo con el tema del arroz. Una de ellas tiene que ver con la condonación que se hizo de un poco más de 6.000 millones de colones a un grupo de 2.705 productores agrícolas, donde hay un grupo de productores de arroz y un grupo de productores de caña. Y digo un grupo porque no se sabe quiénes son estas personas que resultaron beneficiadas por una ley que se tramitó en la Asamblea Legislativa para básicamente perdonarles las deudas a estas 2.705 personas. La pregunta que uno debe hacerse sobre esto es, bueno, ¿y eso se está condonando con dinero de quién? ¿De quién era ese dinero? Y si son fondos públicos, ¿por qué los diputados toman la decisión de decirle a estas 2.705 personas de que ya hay un borrón y cuenta nueva, de que no tienen deudas, que los diputados se encargaron de anular la deuda, de condonar, de perdonar la deuda? Entonces, bueno, viene la primera pregunta, ¿fondos de quién? La respuesta es fondos públicos, fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo, que básicamente se nutre con plata de unos impuestos que hay para el manejo de supuestamente el meterle esos recursos que se metieron al impuesto a la banca privada para permitirles participar en el negocio de las cuentas corrientes. Ahí se le mete un impuesto, ese impuesto va a Banca para el Desarrollo junto con otras platas que se trasladaron a Banca para el Desarrollo para que ésta prestara supuestamente a productores agrícolas en muy buenos términos. Pero no son bienes de difunto, son fondos públicos. Y la idea de un sistema de préstamos es que se presta para recuperarlo, para prestarlo luego a otras personas. Y supuestamente con eso se dinamizaba la economía. Bueno, los diputados tomaron la decisión de perdonar esa deuda con fondos públicos a 2.705 personas. Bueno, la siguiente pregunta es, pucha, bueno, estas personas se ganaron la lotería, les condonaron de la noche a la mañana esas deudas. ¿Quiénes son estas personas, estas 2.705 personas? Bueno, resulta que los diputados que pidieron esa información en la Asamblea Legislativa cuando se estaba tramitando el proyecto, le salieron a decir del Sistema de Banca para el Desarrollo que no podían dar la lista, que esa es información confidencial y que eso violentaría el secreto bancario. Y los diputados se quedaron tranquilitos, no hicieron mayor cosa y dijeron, no, pues es que el secreto bancario, ni modo, ahí vamos a aprobar esa condonación de deudas. Y la pregunta relacionada con eso es, a ver, un toquecito, es que, ¿cuáles son las características de esos deudores? ¿Son unos pocos que se llevan un montón de dinero o son muchos que se llevan poquito? ¿En qué actividades económicas están? ¿Cómo era su comportamiento crediticio antes? Estas personas que se les está perdonando esta deuda, ¿estaban cumpliendo con el pago de sus obligaciones? ¿Es la única deuda que tienen? ¿Tenían otras deudas? ¿Cómo se han comportado con estas otras deudas? A ver, son fondos públicos. Y si son fondos públicos, básicamente, debería darse a conocer quiénes son estas personas. Y aquí hago un paralelismo. Yo publiqué los salarios de todos los funcionarios públicos con el argumento de que son fondos públicos. Y si son fondos públicos, nadie puede alegar derecho a la intimidad o al secreto de la plata que reciben por concepto de su trabajo en el sector público. Bueno, logré ante la Sala Constitucional que la Sala me diera la razón, me metieron 13 amparos y una denuncia ante la Agencia Protectora de Datos, todos los gané y yo publiqué los salarios de todos los funcionarios públicos señalando que son fondos públicos y quien recibe fondos públicos, en este caso inclusive un salario, debería los costarricenses saber cuánto se le está pagando a cada quien. Bueno, lo mismo que sucede con una licitación, si a cualquier entidad pública saca a licitación la compra de bienes y servicios, pues todos tenemos derecho a saber a quién se le está comprando qué y cuánto se está pagando por esos bienes y servicios. Es información pública. Ahora, en este caso, se está regalando la plata, que son fondos públicos, por Dios, y salen tan campantes a decir que no nos pueden dar la lista de las personas que se están beneficiando de esto. Bueno, esto claramente merece y requiere de una gestión ante la Sala Constitucional con el propósito de buscar
que esa lista sea pública. Yo tengo entendido que alguien iba a realizar eso. Bueno, si no se realiza los siguientes 15 días, yo voy a sacar un rato para hacer esa acción, ese recurso de amparo. Básicamente hacer la solicitud a Banca para el Desarrollo que me diga, no le puedo dar eso porque es información confidencial, secreta, y basado entonces en eso, ir a la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo a decir, no, esa información no puede ser, jamás puede ser información pública, información privada. Imagínense que también en el tema tributario, la Sala Constitucional resolvió que igual no se podía alegar el secreto de información tributaria como para saber quiénes son los grandes contribuyentes del país que no pagan impuestos. Acuérdense de la lista que se publicó de aquellos grandes contribuyentes que pagaban 0 impuestos. Así que hay argumentos de sobra para ir a la Sala Constitucional a conocer quiénes están en esa lista. Pero bueno, dicho eso, vamos a información que se ha filtrado y que ha llegado. Y se nos ha dicho, y así ha trascendido también en algunos medios de comunicación, que parte de los beneficiarios son un grupo de arroceros, un grupo de productores de arroz. Y entonces ahí sí que es como para sacarla del estadio. Primero, le regalan la plata. Segundo, aducen secreto bancario, entonces no se dice cuánto se le está condonando a quién. Y tercero, nos hemos enterado de que hay arroceros. ¿Y por qué? Vamos, traigo a colación el tema de arroceros. Bueno, como ustedes saben, hace algunos Facebook Live, hablé sobre el tema del arroz. Inclusive sacamos un videíto corto que le llamamos ¿Cómo está el arroz? De cómo está el arroz. Tenemos deuda que tienen productores arroceros que se les perdona. Los diputados dicen, ya no tienen que pagarla. Y a ver, ¿cuál es la condición de los productores de arroz en Costa Rica? Es más, ¿saben ustedes cuántos productores de arroz hay en Costa Rica? En Costa Rica vivimos más o menos unas 5 millones de costarricenses. Hay, luego, métale medio millón de otras personas de otras nacionalidades que están en una situación con residencia legal o tampoco tan formal o ilegal, pero que conviven con nosotros. Pero bueno, 5 millones de costarricenses. Dentro de esos 5 millones de costarricenses, 1,5 millones de costarricenses pobres. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿saben ustedes qué es lo que está en el plato de comida de las familias pobres de Costa Rica todos los días? ¿Qué es lo que normalmente no falta en la alimentación de los pobres en Costa Rica? Arroz. Y eso se lo comentaba yo a una persona con la que almorcé, que es una persona que se vino a residir a Costa Rica, extranjero, y que está viendo a ver si hace algunas inversiones en el país. Tuvimos hoy una reunión sobre el tema y en relación con este tema, empezamos a hablar sobre el tema del arroz. Y yo le decía a esta persona, vea, nosotros aquí estamos comiendo, yo estoy comiéndome acá un pedazo de carne y usted se está comiendo otro pedazo de carne con una ensalada. No hay arroz. Pero en las familias más pobres del país no falta el arroz. Y en términos generales, las familias pobres utilizan de sus limitados recursos un porcentaje importante para compra de alimentos. Y entre esos alimentos está el arroz. Entonces ya tenemos claro de que los sectores más populares del país, los sectores que tienen menos recursos, a lo que les alcanza tienes para comprar arroz. Y a veces lo acompañan con frijoles, lo acompañan con un pedacito de guineo, con un huevo, a veces, muy de vez en cuando, con un pedacito de carne, ya sea de pollo, de res, de cerdo, y alguna otra verdura. Más o menos, en términos generales. Y ahora la pregunta que sigue después de esto es, bueno, este arroz que compran estas personas es el arroz más barato que se puede conseguir en el mercado mundial. Y la respuesta es no. La respuesta es no. El arroz en Costa Rica es carísimo. Es de los más caros de América. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Si en Costa Rica solo hay 1,000 productores de arroz aproximadamente, 5 millones de consumidores, donde hay 1,5 millones de consumidores pobres que terminan pagando carísimo por el arroz. Carísimo. Para proteger a 1,000
productores de arroz, de los cuales hay no más de 100 que son los más grandes, los demás son más chiquitillos, que dan muy poco empleo, porque es una industria que es una actividad económica que requiere de maquinaria para sembrar, para cosechar, para luego quitarle la granza, para pilar el arroz. O sea, no es intensiva en recurso humano y aún así sigue protegida. Y el gobierno, no sino todos los gobiernos que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, se han esmerado en proteger la producción arrocera con el argumento de que tenemos que básicamente velar por una especie de soberanía alimentaria para que nosotros comamos en Costa Rica lo que se produce en Costa Rica. Y que entonces no podemos depender de las importaciones, y entonces tiene que haber una base de producción nacional. Ese es el argumento. Y entonces resulta que los productores de Costa Rica no producen más del 40-50% del consumo nacional, el resto se importa, y en la importación se montaron una organización que se llama Conarroz, que es la que se encarga de hacer esa importación sin aranceles, o sea, sin impuesto de importación, y luego comercializar el arroz importado de esa manera, logrando ganarse esta corporación arrocera que pertenece a los mismos arroceros el diferencial. Vean ustedes qué negociazo que se tienen ahí en la corporación arrocera este grupito de productores. ¿Quién paga la factura? El pobre. Entonces aquí tenemos una transferencia del consumidor pobre hacia un puñado pequeñito de productores ricos de arroz. Eso es lo que se llama, o alguna gente en economía le llaman el efecto Hood-Robin, no Robin Hood. Recuerden que Robin Hood en esas películas que hemos visto es aquel tipo que allá ubicado en la época de hace muchísimos años, de hace 800 y más años allá en Inglaterra, este tipo le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y entonces es el efecto Robin Hood. Bueno, aquí se da a la inversa. Es Hood-Robin. Se le quita a los pobres para darle a los ricos. El efecto Hood-Robin, quitarle al pobre para darle al rico. Eso es lo que sucede con el arroz en Costa Rica. Y entonces le decía yo a esta persona con la que almorcé, vea usted lo paradójico. Los gobiernos supuestamente defienden a toda la ciudadanía, pero terminan defendiendo a 1,000 productores en detrimento de 1,5 millones de pobres y de los 5 millones de consumidores. Tras de que les dan ese nivel de protección, ahora les regalan plata, les condonan deudas que tienen con el sistema financiero nacional. No, la verdad es que esto es absolutamente inmoral y esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Hay que desnudar quiénes son estas personas y por eso esa batalla que hay que dar ante la Sala Constitucional para saber a quiénes se le perdonaron deudas. Pero el tema del arroz no termina ahí. Ahora resulta que los diputados están también conociendo de un proyecto de ley impulsado por la Corporación Arrocera, por Conarroz, que es básicamente la estructura de cartel de este grupo pequeñito de productores de arroz, productores e industriales del arroz, que como les digo, es un puñadito de personas. Ahora resulta que la Corporación Arrocera quiere, no solo está encargada de las importaciones en la época de desabasto y luego la comercialización del arroz para dividir, para repartirse después entre el puñadito de productores de arroz e industriales esos excedentes, sino que ahora la Corporación Arrocera, no contenta con eso, ahora quiere ser intermediario financiero. Quiere ser básicamente receptor de dinero del sistema de banca para el desarrollo para dedicarse, Corporación Arrocera, a prestarle directamente la plata a los productores de arroz e industriales del arroz. Bueno, ya ahora sí que la sacaron del estadio. Ahora básicamente es, no queremos que los arroceros vayan a hacer fila al sistema Banca para el Desarrollo para competir por los recursos limitados que tiene el sistema Banca para el Desarrollo y competir con recursos que los lecheros están demandando y los productores de hortalizas están demandando y los frijoleros y en fin, muchas otras actividades económicas que están demandando recursos. Los arroceros dicen, no, nosotros vamos a tener un trato VIP, o sea, vamos a tener un trato donde la Corporación Arrocera es la que se va a encargar de darnos a nosotros los créditos. Dele la plata a usted Banca para el Desarrollo directamente a la Corporación Arrocera y en la Corporación Arrocera le damos el préstamo que requiere a alguien en una forma muy expedita y muy probablemente tapándose los ojos ante los riesgos de la actividad o lo que fuera. Mire, esto la verdad es que es el acabose
Y ese tipo de iniciativas de verdad que deberían ser rechazadas, pero de plano. Y no solo eso, deberíamos pasar de inmediato a la apertura del mercado. Ya dichosamente, producto de negociaciones con del TLC con los Estados Unidos, los aranceles han ido bajando y van a seguir bajando hasta llegar a cero. Dichosamente eso ya está cada vez más cerca. Pero bueno, el gobierno, en lugar de caminar en esa dirección, sigue manteniendo aranceles altos, que son impuestos de importación, para seguir protegiendo a los arroceros. Eso hay que eliminarlo. Y yo le hago acá una invitación al Ministerio de Economía para que al menos liberalice ya el arroz de 90 para arriba. O sea, 90-10, 90-95, el 90-10 o el 95-5 o el 98-2. Esto significa un arroz que no está tan quebrado y que si quieren seguir teniendo el precio controlado y básicamente todo este tema de aranceles sobre el arroz 80-20, bueno, manténgalo en el 80-20 si quieren, pero vaya liberalizando el otro arroz, que es el arroz de más alta calidad, que es el 90-10, 95-5, 98-2. Bueno, eso es algo que podría hacer perfectamente el gobierno si verdaderamente le interesaran y le importaran los consumidores. Yo espero que ahora en campaña política los diferentes aspirantes a la presidencia se identifiquen y solidaricen con los consumidores y no con ese puñadito de productores de arroz e industriales del arroz. Aquí el tema es, hay que bajar el precio del arroz y solo se logra con libre competencia, permitiendo la libre importación de arroz y que seamos los consumidores los que escojamos a quién le compramos arroz, qué tipo de arroz, qué calidad, etcétera. Esa es la mejor manera de producir, de proteger al consumidor. La soberanía alimentaria tiene que ver con la posibilidad de que alguien con su dinero pueda satisfacer sus necesidades de consumo alimenticio, sus necesidades alimenticias. Bueno, precisamente bajemos el precio a través de la libre importación del arroz. Así que, como ustedes ven, hay mucho que hacer, hay mucha presión que hacerle al Ministerio de Economía y a los gobernantes que hemos tenido, a los aspirantes a gobernar Costa Rica, para que de una vez y por todas acabemos con ese odioso privilegio que tienen los arroceros.